Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 28 de mayo. En 2 días más el gobierno cumple un año de ejercer las funciones del Ejecutivo y obviamente eso merece un análisis en las diferentes materias importantes que corresponden al quehacer nacional. Una de ellas es la económica. Por eso esta noche vamos a conversar con 2 economistas para analizar este primer año en la parte económica del país. Los presento inmediatamente. Rafael Lemus, quien es, aparte de ser economista, docente y asesor económico de la fracción del Partido Arena en la Asamblea Legislativa. Muy buenas noches, Rafael. Buenas noches, un saludo cordial a todos los amigos televidentes. Además es candidato a diputado y no ganó, simplemente, digamos, le faltó no voy a decir un pelo, no voy a decir, no, digamos, voy a decir pocos votos, ya. Y también está con nosotros César Villalona, que es consultor, economista consultor y miembro del Salario Mínimo. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, gracias por invitarnos al programa. Bienvenido. Vamos a saludar también a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Cuando se escucha a la oposición del país, especialmente el Partido Arena, hacer un balance de estos primer año de gobierno, que además el Partido Arena lo hace sobre la base más que un año de gobierno en los últimos 6 años en que ha gobernado el Partido FMLN, Arena dice que en los últimos 4 años el país ha descendido del puesto 41 en índice total de competitividad al 101, que no hay inversiones o son inversiones muy bajas. De hecho, la inversión extranjera directa más baja de Centroamérica por 7º año consecutivo, que la generación de empleos es muy mínima, que no se ha erradicado la pobreza y está muy lejos de eso, y que también, digamos, menos lo que hay prosperidad para la familia. La Cámara de Comercio agrega que el país en el sentido económico no tiene rumbo. Partamos por eso y vamos viendo, digamos, parte por parte. Rafael. Ok. Mira, Nacho, yo creo que una primera precisión de lo que es el primer año, yo creo que el país experimentó un segundo gobierno, el FMLN, lleno de expectativas, y yo creo que la población tenía como esperanzas de que algunas cosas iban a caminar en otra dirección. ¿Y de qué forma la población expresa esto? Cuando tú ves las noticias tanto de la encuesta de la prensa como el diario de hoy, que son contundentes, que alrededor, en la que hoy publica el diario de hoy, alrededor casi el 80% de la población dice: este no es el país que yo quiero, ni para mí, ni para mis hijos, ni mis nietos, y tampoco es conforme a las expectativas que uno tenía. ¿Eso qué significa? Que la población de alguna manera ha manifestado en esas encuestas no estar conforme con los resultados y la gestión de este primer año. Desde un punto de vista de los economistas, ¿qué cosas uno hubiese esperado? ¿Verdad? Porque también hay que ser un poco equilibrado, que en un año tú no puedes esperar muchas cosas, pero al menos sí sentar las bases de una plataforma de crecimiento, de una economía más dinámica y en especial, por lo menos, también sentar las bases de esa consolidación fiscal o un orden fiscal más apropiado, porque tenemos desequilibrios que si no hacemos nada podemos entrar en una crisis. Empezando por la parte de crecimiento, que es la demanda principal de la población, que es: necesito más empleo, necesito más oportunidades, que tú lo escuchas en tanta población. El gobierno no tuvo la capacidad, porque esto tiene que ver con un tema, y es qué tanto facilito las inversiones, qué tanto promuevo inversiones y qué tanto construyo clima de inversión favorable. Y además, qué tanto avanzo en la seguridad jurídica pro inversiones. Y uno empieza a ver las cosas en el camino y dice: a ver, mira, que por cierto este día se esperaban las ofertas del puerto de la Unión y el resultado es que no se recibió ninguna oferta. Eso es como bastante contundente cuando tú tienes en el tapete que para que la economía crezca
necesitas inversión, y sobre todo inversión estratégica, que es la de infraestructura. Y uno esperaría que el Puerto de la Unión, aquí ya no un año, sino después de 6 años, tenerlo operando y funcionando, pero el resultado es que eso no ha ocurrido. Y desafortunado para el país que los inversionistas te dicen, miren, no tengo interés de invertir. Y ahí surge una pregunta normal, y es, ¿qué no hemos hecho o qué hemos dejado de hacer? Yo creo que hay muchas cosas, Nacho. A ver, esto del Puerto de la Unión, Rafael, puede ser un ejemplo importante, patético y dramático, sí, si el término, digamos, si esto significa que por eso no viene la inversión extranjera al país, porque hay otras acciones de gobierno que no dan seguridad a los inversionistas. Pero también hay otras versiones en relación al Puerto de la Unión. Algunos dicen que fue un proyecto mal hecho, definitivamente. Es un proyecto que no fue planificado debidamente, un puerto que está construido donde no se debe, que lo hace demasiado caro para quien vaya a licitar ese puerto, porque hay que estar permanentemente dragando. Yo te entiendo esa parte, pero el dragado no es costo del inversionista privado, sino que quedó en la ley que era costo a cargo del gobierno. Es decir, que ese no es el tema. Y además se hizo una primera ley, y allá por septiembre del año pasado se modificó la ley a solicitud de los supuestos interesados, y ojo, la inversión que era de 30 millones en 10 años, en 3 años se cambió a 10 años. ¿Ok? Entonces le diste todavía un plazo más largo de horizonte para desarrollar la inversión. No tenía que ser en los primeros 3 años, sino en 10. Y otros ajustes por ahí que fue a solicitud de ellos. ¿Qué significa? Que con esos cambios de algunas variables críticas, supuestamente el modelo empresarial cuadraba, porque llegaron a la Asamblea a pedir esos cambios. Y luego hubo prórroga para presentar las ofertas. ¿Por qué no llegó nadie, crees tú? Mira, para mí hay un tema de inseguridad en ciernes contundente. Okay. Y el otro tema, Nacho, es, no solo es el Puerto de la Unión lo que nos está fallando de inversión, somos el país de menor recepción de inversiones extranjeras en los últimos 6 años, y además en los últimos 3 años, el último de América Latina de recepción de inversión extranjera directa. Bueno, el pastel del año pasado fueron casi 10,000 millones de dólares en Centroamérica. ¿Cuánto capturó El Salvador? Menos de 300 millones de dólares, alrededor como de 275 millones de dólares. 275 millones. Sí, entonces eso te refleja lo dramático que estamos en el sector de inversiones. O sea, no es el tema del puerto, no, es que somos menos atractivos comparados con los vecinos de la región. Ok, quedémonos ahí. César, ¿cuál es tu opinión en relación a lo que se está diciendo y la pregunta que yo hice general, cómo estamos? Sí, yo quisiera hacer un antecedente antes de contestar la pregunta. Arena gobernó 20 años, todo el mundo lo sabe, y en el año 2009, que fue el último año de gobierno de Arena, compartió el 2009 con el nuevo gobierno. Digamos, en el 2008, la pobreza estaba en 40% de la población. Eso dice la encuesta de hogares de propósitos múltiples hecha por el gobierno de Arena. Espérate, el año 2008. 2008. La pobreza estaba en 40% de los hogares. 40% de los hogares en condición de pobreza. Perdón, te quiero preguntar si esta cifra es una cifra especial por el momento de la crisis económica o refleja una tendencia exactamente igual para atrás. Con Arena subió, bajó, volvió y subió, o sea, fue irregular. La gran crisis fue en el 2009, no fue en el 2008. En el 2008 la economía creció 1.3, en el 2009 se desplomó, 3.1. Okay. Pero el problema de la economía mundial no afectó igual a todos los países. Eso tiene que ver con una vulnerabilidad que dejó Arena aquí, muy concreta, porque eso no pasó en otros países de la región. En el 2008 la encuesta de hogares dice que el 40% era pobre. Yo quiero manejar cifras exactas aquí, porque con esto se manipula mucho con la economía. Cualquier persona puede encontrar el dato en la encuesta de hogares, hecha en el gobierno de Saca, que fue el último de Arena. El último dato que tenemos es el del 2013, no tenemos el del 14. Todavía no existe, lo vamos a conocer pronto, y dice que está en pobreza un poquito menos del 30% de los hogares, alrededor del 30%. La economía que menos creció en ese periodo, 2008, 2013 de Centroamérica, fue El Salvador, la salvadoreña, y fue la que más redujo la pobreza. Eso tiene que ver con una política de redistribución del ingreso durante el primer gobierno del FMLN. Todavía no estamos hablando del segundo con este dato, porque estamos en el 13. El que menos creció, pero el que más redujo la pobreza. En 10 puntos porcentuales. Ningún país de Centroamérica redujo la pobreza en ese nivel, porque los economistas de derecha generalmente manejan el concepto crecimiento económico como una variable mágica,
como que el crecimiento del PIB es algo que va a generar por sí mismo bienestar, y no necesariamente, tiene que ver con cómo se distribuye el PIB. Esto fue un éxito de los 7 programas del gobierno de Mauricio Funes, que todos los partidos lo aprobaron como política pública, incluyendo Arena. El éxito Ciudad Mujer, los uniformes, lo que ya conocemos, para no repetirlo. Bien, este es un dato que lo quiero dar, porque al inicio tú hablabas de que dice la Cámara de Comercio que la pobreza no se ha eliminado. Bueno, yo no sé dónde se ha eliminado. Yo creo que hay pobreza en cualquier país del mundo, pero sí se ha reducido drásticamente durante el primer gobierno del Frente. Lo segundo que quiero decir es que no es cierto que el país que menos inversión extranjera recibe de Centroamérica es El Salvador desde hace 6 años. No es desde hace 6 años. En el año 2006, cuando gobernaba Arena, y Arena terminó en el 9, por primera vez Nicaragua superó a El Salvador en inversión extranjera. Cualquiera puede ver esos datos en la CEPAL. Y ya lo superaba, por supuesto, Costa Rica, Guatemala y Honduras, ¿verdad? Es decir, que no es con el gobierno del FMLN que El Salvador esté en el último lugar. Viene desde los gobiernos de Arena. Y si te vas más atrás del 2006, la inversión extranjera aquí no llegaba a 200 millones. Aquí se dolarizó la economía en el gobierno de Flores. Se firmó el TLC con Estados Unidos, con México y con Chile. Si alguien revisa los periódicos de la época, lo que aquí se ofreció con esos TLC y con la dolarización era el paraíso. Y Arena dejó el 40% pobre, sin inversión extranjera y con crecimiento bajo. La economía durante el gobierno de Flores creció poco. Quiero dar otro dato que es importante. Fíjate que en el gobierno que más creció la inversión privada, de los últimos 4 gobiernos que hemos tenido, sin incluir el actual, fue el gobierno de Funes. La inversión privada en el gobierno de Calderón Sol creció 4.4%. En el gobierno de Flores cayó a menos de 3, 2.7. El gobierno de Saca subió a 3.1, 3.2 y con Funes fue 6%. Es decir, hay más inversión privada en el gobierno de Mauricio Funes que en los últimos 3 gobiernos de Arena. Arena dejó todas las condiciones en este país, se supone que dejó todas las condiciones para que los grandes empresarios inviertan. Privatizaron 33 empresas, le quitaron impuestos a los cafetaleros, a la propiedad, bajaron la renta, liberalizaron la economía, dolarizaron la economía, aprobaron 26 leyes que permiten no pagar impuestos, y nadie se explica cómo es que durante los gobiernos de Arena, entonces, nadie se explicaría. Okay. Los empresarios invirtieron tan poco y sacaron el dinero para invertir en Centroamérica, donde hay mejores salarios, y hay incluso bastante inestabilidad política, como el caso, por ejemplo, de Honduras, que hubo hasta un golpe de Estado. Bueno, hay muchas cosas más que decir. Me quedó la variable del empleo. Necesito ir a un corte y vamos a seguir analizando lo que dijimos anteriormente. Inicialmente hablamos de inversión extranjera, hablamos de empleo, hablamos de crecimiento económico, hablamos, creo que también de erradicación de la pobreza. Vamos al corte, ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Ese afán de liberación, ese afán de hacer un pueblo más justo, ese afán de arrancar de la opresión y de la injusticia a los pobres y a los oprimidos, es voluntad de Dios. En unidad y fraternidad celebramos la beatificación de nuestro Monseñor Óscar Arnulfo Romero, santo de América y padre de los pobres, el salvadoreño más querido que nos abre las puertas del mundo. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, participó con mucha alegría y esperanza en la ceremonia de beatificación, acompañado de diferentes mandatarios de América, delegaciones internacionales y la comunidad cristiana que en peregrinación llegó para participar de este histórico acontecimiento. El beato Monseñor Romero nos ilumina en nuestro caminar en la búsqueda de la unificación de la sociedad para lograr la paz con justicia social. Gobierno de El Salvador, un año gobernando con la gente. Contra el fuerte dolor de cuerpo, toma Aleve Extra Fuerte. ¿Por qué tomar tantas pastillas al día? 2 Aleve Extra Fuertes son suficientes para aliviar ese fuerte dolor de cuerpo, porque actúan en la raíz del dolor y desinflaman. Aleve, alivio más fuerte por más tiempo. Si es Bayer, es bueno.
El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Bueno, a ver, hay dos situaciones de país económica que se han tocado aquí: pobreza e inversión extranjera directa. En el caso, digamos, lo que acaba de decir César, es que Arena ofreció el paraíso y al final dejó el país con un 40% de pobreza y al día de hoy está en un 30%, o sea que se ha bajado en un 2%, en un 10% en los gobiernos del FMLN, y que es falso que el país esté con los gobiernos del FMLN en el último lugar de inversión extranjera, porque eso viene de antes, de los gobiernos de Arena. A ver, Rafael, sí. ¿Concuerdas con ese informe, con eso que dice César? No, mira, lo primero es los datos de pobreza en el país. Incluso PNUD ha dicho tenemos que migrar a un sistema más de multivariables, porque el indicador de pobreza del país es muy vulnerable a temas de variabilidad de precios, y es porque está construido sobre un índice de canasta básica de alimentos, y eso te define la pobreza, si la alcanzas o no. Y entonces, si los precios, por ejemplo, del frijol se alteran mucho, te hace esos trastornos. Cuando César menciona lo del 2008 como punto de referencia, es un mal año de comparación, porque te recuerdas la crisis de alimentos del mundo, etcétera. Entonces, yo creo que esa parte no quisiera como discutir muchos números, sino irme a una cosa más fundamental. A ver, no quisiera tampoco que se pensara que al final no querés discutirlo. No tenés razón. No, voy a esto, Nacho. Ajá. A ver, repartir es la solución en una economía que crece lento, o casi no crece, o casi no hay inversión. Esa es la solución del país, ponerse a repartir, cuando el problema que tenemos es que esa estrategia a lo que nos ha llevado es que eso ya no es sostenible. No lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el mismo presidente de la República, los mismos funcionarios de gobierno que tienen problemas fiscales. Ellos lo dicen, que tienen problemas fiscales. Más de alguna ocasión has escuchado al ministro diciendo decir que no tiene plata para pagar las cuentas. En otras palabras, no tienen capacidad de sostener el nivel de gasto que tienen, porque el déficit es de más de 4 puntos del PIB, o cerca de 4 puntos del PIB. Y entonces, tú no vas a resolver los problemas del país repartiendo lo que no has creado. Lo que tienes que hacer es que aquí se den condiciones para que haya más inversión, más oportunidades de empleo y más prosperidad e incluso ingresos al gobierno para poder desarrollar los programas. Nadie se va a oponer a que tú atiendas las necesidades de los grupos más pobres. El problema es si lo haces sin tener capacidad de pago, que es lo que en este país ha ocurrido. La sostenibilidad fiscal es parte de la responsabilidad de un gobierno, porque no es correcto que un gobierno se ponga a gastar y después te diga, mire, no puedo pagar. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Más impuestos. Es que ustedes no pagan impuestos, volvamos a subir impuestos. En esa dinámica nos han tenido los primeros 6 años. Este gobierno ha hecho 3 reformas fiscales, incluyendo Sánchez Serén en su entrada. Las primeras cosas que llevó es más impuestos y más deuda. Solo en el periodo de Sánchez Serén se han aprobado 2 emisiones de títulos valores, una de 1.156 millones de dólares y una de 900 hace poco. De ambas emisiones tú no tienes una obra que mostrar. ¿Por qué? Porque son para cubrir excesos de gasto de distinta naturaleza. Y en esa dinámica al país lo están llevando a una situación insostenible fiscalmente, es decir, de más desorden, de más inseguridad, y estos
digamos, gastos que te compran votos y te hacen más populista, pero no puedes pagar. Y nos lleva en una encrucijada en que si no se hace algo, el país está en ruta a una crisis fiscal. Y esa no es una gestión correcta. A nadie le conviene que el país camine en la ruta que estamos avanzando, que es una ruta hacia una crisis fiscal que nos va a dejar más pobres, pero sobre todo a los grupos más vulnerables. Y entonces lo que uno tiene que hacer es reconocer los problemas y actuar en los campos, tanto de ingresos, pero también de gastos. No puede ser que tú pongas todo el peso de las reformas y del ajuste en solo más impuestos, en más de 3 ocasiones, y gasto aumentándolo, y no tienes disciplina, no tienes orden, no tienes prioridad, y ni siquiera haces las cosas básicas para que esta economía tenga un empuje, como que reactivar el agro. No está reactivado, Nacho. El café está en una crisis impresionante. En los últimos 50 años, las últimas 2 cosechas corresponden a las peores de esa historia. Granos básicos, frijol, se llenan la boca entregando paquetes, pero ¿cuál es el resultado? Que el agricultor no tiene capacidad de atender o enfrentar los riesgos y terminamos con precios de hasta más de unos $50 por libra. Esos precios, volvemos otra vez a la gente de bajos ingresos, lo mata. Si en las zonas de extrema pobreza, que te sube el maíz, que te sube el frijol, te tiran a una condición de pobreza extrema. A ver, César, en el fondo lo que está diciendo claramente Rafael es que hay un manejo irresponsable de la economía, donde populistamente se hacen acciones para conseguir votos, pero no es no es un reparto que tenga respaldo. Sí, a mí me gustaría evaluar el año de este gobierno, pero lamentablemente hay que aclarar muchas cosas, porque es que se lanzan muchas ideas que no son correctas. Primero, yo no he hablado de repartir, yo no sé de dónde salió de que repartir no es solución. Me imagino, digamos, que repartir significa subsidios. Ajá, entonces yo me imagino que Lemus se refiere a los 7 programas sociales, ¿verdad? Al vaso de leche, o sea, a la alimentación, a los uniformes, los paquetes escolares, la pensión básica, el programa PATI, comunidades rurales y urbanas solidarias, agricultura familiar y Ciudad Mujer. Me imagino que a eso se refiere. No necesariamente. Perdón, porque no sé de dónde viene esa palabra. No necesariamente. 30 segundos, por favor. Yo 30 segundos. Tiene subsidios mal dirigidos a los pobres, a energía eléctrica, algo otro que tiene que ver con transporte público mal enfocados, y el mismo de agua. Ya. Bien, esos subsidios vienen de los gobiernos de Arena y se ampliaron y se quedaron estos 7 programas. Vienen de los gobiernos de Arena esos subsidios, no lo ha creado el gobierno anterior. El gobierno anterior creó estos 7 programas y aclaro ante la población que los diputados y diputadas de Arena votaron por estos programas como política pública. Es importante saber si Lemus está de acuerdo con ellos o no, ¿verdad? Porque se hace un discurso en la asamblea, se aprueba una cosa y luego cuando se va a la televisión se sigue insistiendo en que eso es votar dinero. Generalmente se utiliza ese discurso, pero bien, quiero retomar lo de la pobreza, no lo dejemos, hay que aclarar otra cosa. La pobreza no se mide a partir de la canasta de alimentos. La canasta de alimentos es un rubro de la canasta familiar. Es la canasta básica, que tiene 11 alimentos en el área urbana y 9 en el área rural. Pero la pobreza también se mide a partir de los servicios, de los vestuarios y de la vivienda. Es una canasta más amplia. Es el mismo método que utilizó Arena. Es el mismo. Esa encuesta se está haciendo desde el año 1975, la encuesta de hogares. El mismo parámetro. El mismo parámetro. De manera que si hoy da 30, y a Lemus no le parece que es 30, sino más, cuando Arena le daba 40, entonces yo puedo decir que era más, ¿verdad? Estoy de acuerdo con que se haga un nuevo método, para ser más preciso. Quería hacer una pregunta a César. ¿Se ha reducido la pobreza en forma consistente, permanente, o puede ser, como dice Rafael, la verdad es que el instrumento que tenemos de medición nos mide cosas que pueden cambiar el día de mañana? Sí, pero pueden cambiar cuando Arena. Es el mismo instrumento. Ok. Yo creo que se ha reducido. ¿Hay un proceso de consolidación de una economía para que la economía sea más fuerte y sea una economía que tenga un crecimiento permanente? No, todavía no. No creo eso. Lo que quiero decir es que ha habido una política de redistribución del ingreso que permitió reducir la pobreza. Los gobiernos de Arena redujeron la pobreza de otra manera, porque era más alta cuando la guerra que cuando Arena entregó el gobierno, era más alta.
sacaron del país 3 millones de personas con una política de destrucción del agro. A mí me llama la atención que Lemos habla de que no se ha reactivado el agro, pero Arena tomó 17 medidas para afectar la pequeña producción campesina. No la puedo mencionar las 17. El pueblo recuerda el cierre del IRA, la liberalización de los precios de los insumos y su encarecimiento, la reducción de aranceles, etcétera, a la liberalización de la tasa de interés. El agro se destruyó. En el año 90, El Salvador producía el 95% del arroz, maíz y frijol que consumía. Y Arena dejó una dependencia de importación. Solo menciono los granos básicos, para no hablar de las hortalizas. Aquí se desplomó todo. El PIB agropecuario era el 17% del PIB nacional cuando terminó la guerra, y Arena lo dejó en 12, en menos de 12. A ver, hablamos rápidamente de empleos, César. En el tema del empleo, en los últimos 2 gobiernos de Arena, el de Francisco Flores y el de Antonio Saca, se crearon 800 empleos por mes. Y solo Francisco Flores con el TLC prometió 100.000 empleos. 100.000. Y en 10 años crearon menos de 100.000 empleos. En 10 años. Y en el año 2009, cuando llegó el primer gobierno del FMLN, habían perdido el empleo 42.000 personas. Lemus sabe que esto es cierto, porque en otro programa lo hemos compartido, y eso es público. 42.000 personas habían perdido el empleo en el año 2009. ¿Por la crisis? Sí, por la crisis. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Que se recuperaron los 42.000 y se han generado alrededor de 100.000 más. Se están generando más de 2.000 empleos por mes. ¿Cuánto? Más de 2.000 empleos por mes, mucho más que lo que generó Arena. La gente debería buscar los periódicos de la época para oír lo que dijo el presidente de la República cuando se lanzó la economía. César, ¿por qué? Porque una reducción de la pobreza en un 10% y un crecimiento del empleo de 800 empleos mensuales a 2.000 debiera producir la sensación en la población de que la economía está mucho mejor. No necesariamente. Y no está produciendo. No necesariamente, porque las necesidades de empleo son mayores. Nosotros no estamos diciendo que estamos en un país con una expansión económica. Esa no es la realidad de El Salvador. El Salvador tiene un crecimiento lento, pequeño desde hace 19 años, desde el año 95. La economía tiene bajo crecimiento. Que por cierto, la tasa de crecimiento del año pasado fue mucho mayor que la que dejó Arena. Desde el año 2009 la economía viene creciendo. Este año va a crecer 3.5. ¿Por qué está creciendo? A ver, si tú me dices no tenemos todavía una maquinaria sólida que vaya caminando en términos económicos, ¿cómo entonces el empleo puede aumentar en casi, digamos, un 170%? Sí, aumentó más que durante los gobiernos de Arena y aumentó más la inversión privada en el gobierno de Funes. La inversión privada en el gobierno de Funes creció más que en la de Calderón Sol, la de Flores, que cayó a menos de 3, y la de Antonio Saca. Y también la inversión privada, pero el mayor empleo lo ha generado la inversión pública. Pero también el mayor empleo lo ha generado la inversión privada. Ahora, no estoy sacando la siguiente conclusión, para que no nos confundamos. Sí. No estamos en un país en expansión. Las necesidades de empleo son mucho mayores. Aquí se necesitan 60.000 empleos por año. Y no se están generando 60.000 empleos. Lo que estamos diciendo es que el primer gobierno del Frente arrancó con una economía despedazada, con caída del PIB de menos 3,1%, caída de las exportaciones de 17%, 42.000 personas sin empleo, un agro destruido, una emigración, una economía dependiente de remesa. Eso es lo que hemos encontrado. Y me llama la atención que un diputado de Arena, un candidato a diputado o asesor, esté diciendo que el agro no se levanta. Ha habido mejoría, pero quien destruyó el agro fue Arena. Vamos en el corte y volvemos rápidamente para seguir analizando, obviamente, a ver qué responde Rafael Lemus. Ya volvemos. La diarrea no te arruine el momento. Contra la diarrea y los gases, Intestinomicina AD+. Fórmula única que controla la diarrea y además elimina los gases. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz. Intestinomicina AD+. Duro contra la diarrea. Bienvenidos a San José, Costa Rica. El uso de dispositivos electrónicos aprobados y celulares están permitidos desde este momento. Ya no tienes que cambiar el chip de tu celular al viajar, y mucho menos apagar tus datos.
Tranquilo, porque ahora con tu Movistar Sin Fronteras puedes usar tus datos locales en todas las redes Movistar de México y Centroamérica, sin costos adicionales, sin preocupaciones y sin importar si tienes prepago o pospago. Pásate a Movistar. Sorpresas para Karen. Oye, ¿hay café? Sí, está en la estufa. ¿Quieren un café? Y decepciones para Kyle. Creo que no es buena. Lo siento. Es original. Kyle, cálmate. No. Tú eres la razón por la que esto está sucediendo. Kyle. Están equivocados, Jimmy. Me dijiste que la obra era buena. Apóyame. Oye, lo lamento, amigo. Pero no todo será malo. Ya terminó la lectura de Bomba. Fue increíble. ¿De verdad? Sí. Prepárate, querida. Si lo hacemos bien, vas a ganar todos los premios del año. Smash, este viernes a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. El tercer segmento de debate es gracias a Claro. Claro que sí. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. ¡Mucha! ¿Ya vieron qué chileno se ve este atardecer en el lago? Pero al rato los llamamos para ver dónde cenamos. ¡Oh! ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Nicaragua, pero a Jorge de Guatemala le da lo mismo, porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro. Bueno, sí. se han dicho muchas cosas y muchas cosas, digamos, que parece que hubieran dos verdades. Vamos rápidamente con Rafael. Okay. Ahora se dijo que Arena, digamos, no había, o sea, que lo había hecho un crecimiento sostenible y que no se había mostrado en ese aspecto un crecimiento del empleo, que solo había crecido 800 empleos mensuales y con este gobierno estamos creciendo en 2.000 empleos mensuales, que Arena en 10 años solo había logrado 100.000 empleos. No, mira, los datos no son precisos y además habría que hacer una corrección en las operaciones de empleo que habla César. Así como cuando fue la crisis del 2008, que fue una crisis internacional en el mundo y le afectó a El Salvador perdiéndose 42.000 empleos, tú no puedes decir que eso fue culpa de Arena. Y que después hubo un rebote porque la crisis se recuperó Estados Unidos, que es nuestro principal socio, tú no puedes decir que ese es un éxito del frente. Es decir, tú no puedes repartir el costo y la caída a uno y la recuperación al otro cuando es un fenómeno internacional. Entonces, eso habría que hacerle un ajuste a esos más de 40.000 empleos y después hablar de los datos más apropiados. Y es que en este país, la verdad es que se están demandando cerca de 60.000 empleos por año y se están creando cerca de 10.000 por año. Y otra razón más, en la guerra la población se iba a Estados Unidos porque su vida corría peligro aquí en el conflicto, en la guerra, que el FMLN había llevado a los partes rurales. Pero hoy en día, la gente sin guerra, ¿verdad?, con el frente destruyendo todo el campo, porque esos eran combates verdaderos. O sea, lo que hoy es ni por cerca de los combates que eran en la zona rural, operativos que metían 10.000 gente a tierra arrasada y un montón de cosas. Y ahí la población migraba. Pero hoy dime, ¿dónde está eso? Y la gente se sigue yendo, arriesgándose su vida, ya no aquí, en México, en el camino, se corren el riesgo de perder la vida porque aquí la esperanza igual está muerta. Eso te tiene que decir mucho. La encuesta de este día, el diario de hoy, te dice que más cerca del 80% no es el país que quiere para sus hijos ni para sus nietos. En otras palabras, no quieren vivir aquí. El tema de quién destruyó el agro. Mire, el agro se destruyó en la guerra. Sepamos reconocer las cosas en su justa dimensión. Ahí se perdió las bases de la economía y de funcionamiento del agro. ¿Por qué? No solo por todo el conflicto que mataban las vacas y todo lo que el FMLN hacía. Destruía los cañales incendiando un gato y lo tirabas en el cañal y se quemaba todo el cañal. Y así un montón de cosas que hicieron. Pero además de todo ese daño, vinieron las medidas de la reforma agraria que expropió un montón de gente. Dime, Nacho, ¿quién va a invertir en tierras cuando te las expropió el gobierno? Y después vinieron el tema de las cooperativas que se endeudaron y quebraron. Esa es la historia del agro. Después de eso no hemos tenido un boom del agro. Lo que hemos tenido es sostenimiento de la producción del agro.
tanto en los últimos años de Arena como en el FMLN. No ha habido una verdadera reconversión agrícola ni algo más importante como agroindustrial, excepto proyectos muy específicos. Ok, voy a darle paso a César para que después hagamos 2 intervenciones más cada uno. Sí, de nuevo tenemos que aclarar cosas que no son ciertas. No se están creando 10.000 empleos por año en los gobiernos del FMLN. Si fuera así, se hubieran creado 60.000. Solo el de FUNE creó 130.000. Recuperó los 42 y creó más. Son más de 20.000 por año, son 2.000 por mes. Esos datos son fáciles de verificar. De eso no hay ningún problema. Esos son datos del Seguro Social. Pero si no debemos dar información de ese tipo. Si fueran 2.000 por mes, serían 14.000 al año, no 100.000. No, 24.000 por año. 24.000 al año, perdón. Exacto. No te cuadra, mucho más de 100.000, más los 40.000, llegan a 200.000. Serían 24.000 por año, más de 100.000. En el dato que ha dado Lemus serían 60.000. Además, en el último gobierno, en este gobierno, no se han creado 2.000 por mes. Yo hablé de los 6 años. Ahorita hay una creación un poco menor. FUNE creó 130.000 empleos y encontró un desempleo crecido en 42.000. Esa es la verdad. Debo aclarar lo de la inmigración. Hay un estudio del PNUD, que lo debe conocer Lemus, sobre la inmigración. Cuando terminó la guerra vivían en el exterior 500.000 de salvadoreñas y salvadoreños. La inmigración no viene fundamentalmente de la guerra. Cuando Arena se va, la cifra de migrantes se estima como en 3 millones, por lo menos 2,5 millones. Es decir, que Arena expulsó del país más de 2 millones de personas. El 60% de la población era urbana en el año 90, rural, y Arena dejó en el área rural un 35%. Hubo una migración hacia las ciudades y hacia el exterior. El agro aportaba el 17% del PIB cuando terminó la guerra, y cuando Arena entregó, aportaba menos del 12% del PIB. En los 20 años de Arena, el agro tuvo 12 años de tasa de crecimiento entre negativa y estancamiento. 12 años. Es decir, que no fue que se mantuvo estable. Aquí bajó la producción de arroz, la producción de hortalizas, de carne, de lácteos, todo cayó, todo. Eso no hay que negarlo. Yo invito a las personas que nos están escuchando a que revisen la revista del Banco Central de Reserva. Ahí están todos los datos del Ministerio de Agricultura, etcétera. Quería dar otra información. Me quería referir al tema fiscal. ¿Cuál era el déficit fiscal en el año 2009? Casi 1.200 millones de dólares. 5.7% del PIB. Así arranca el primer gobierno del FMLN. Casi 6% del PIB. Datos exactos, 5.7. El año pasado cerró un poquito por debajo de 4. Este año va a andar por 3. Es decir, se ha reducido el déficit fiscal. No queremos decir que no hay un déficit, pero no tenemos la situación que se heredó. Ha mejorado la finanza del gobierno. Se ha reducido la brecha, ¿verdad? El año pasado no se pusieron impuestos, que era algo que le quería aclarar a Lemus. Fíjate que se pasaron el impuesto desde mayo hasta octubre, que se aprobaron las medidas fiscales. El Diario de Hoy, los periódicos de Arena, el Diario de Hoy, la prensa, todos estos medios de comunicación al servicio de Arena se pasaron, y la NEI, FUSADE, todos los instrumentos de Arena, se pasaron 4 meses diciendo que le iban a poner impuestos al pueblo, en plural. Y lo que se aprobó fue un impuesto a las transacciones bancarias. Y ocultaron que habían 2 medidas fiscales que no eran impuestos, porque no le convenía combatirlas. Porque, ¿cómo le iban a combatir? Una era una reforma al impuesto sobre la renta para que los dueños de los periódicos pagaran impuestos, como pagan los dueños de los canales de televisión y de la radio. Claro, el Diario de Hoy no podía decir que suponía eso. Ocultó que esa era una reforma y habló de impuestos. Y la otra era las reformas al Código Tributario para poder publicar los nombres de las empresas evasoras y mora y para regular los precios de transferencia. Dejémoslo ahí para poder dar otro franja más de intervenciones. Sí. A ver, Nacho. César. La parte de la gestión fiscal del gobierno no es como la mejor carta de presentación, porque si bien recibió en una economía en crisis por la crisis internacional, que hablamos de que estaba con tasas negativas de crecimiento, perdiéndose 41.000 empleos, etcétera, el déficit era de 1.200 millones de dólares en ese contexto. Pero después viene el gobierno del FMLN y pone impuestos y sube la recaudación. Después de 3 reformas de impuestos, sube la recaudación. Esos 1.200 millones de dólares lo recupera en impuestos. Pero ¿con cuánto déficit hemos terminado? 1.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que tú tuviste la capacidad de haber resuelto el problema fiscal y no lo has hecho. Simplemente lo que tienes ahora es un déficit
200 millones menos, pero 1.200 millones de impuestos más para toda la población, porque eso no es cierto que queda en el producto. No, quien paga los impuestos es el consumidor, es la gente. Tenés que tener claro quién paga los impuestos. Esto no es que yo se lo voy a reducir el déficit fiscal. Respecto del año de crisis, de 5.1 a 4%, pero ese 4% no nos va a permitir sostenibilidad fiscal. Ya estamos en una situación de trayectoria insostenible. Cuando vino el Fondo Monetario, que las cifras las comparte con el gobierno, hace 3 años ellos dijeron, miren, este país el desequilibrio que tiene, con ese 4%, necesita un ajuste de 1.5 del PIB. Hoy viene, 3 años después, el año pasado, y dice, ustedes ahora lo que necesitan, como no han hecho una corrección verdadera, porque lo que aumentaron en ingresos, igual se lo han gastado, hoy necesitan un ajuste de más de 3 puntos del PIB. Y si no hacen nada, ustedes van directo a una crisis fiscal. A eso es lo que nos ha llevado el gobierno del FMLN. Por eso te digo que la parte fiscal no es una carta de presentación. Y lo otro es, este gobierno que ofreció, diálogo. ¿Dónde está el acuerdo fiscal? ¿Dónde has montado la mesa económica? Decime dónde está la mesa fiscal de resolver los temas del país. ¿Dónde está la mesa de pensiones para ver el tema de pensiones? ¿Qué es tan grave? No. Va, dejémosla. Si no quieres discutir diálogo, ¿dónde está el entendimiento con las fuerzas políticas de la ley de responsabilidad fiscal? Después de haberle aprobado deuda de títulos, con ese compromiso no te cumplió. Tampoco le cumplió el fondo. Y la ley que quieren pasar de responsabilidad fiscal, que les dio pena pasarla la última semana de abril, eran leyes que decían, vamos a procurar cumplir las metas. Nacho, ¿qué tipo de ley es esa? Okay. Esa es una burla de la población. Me quedan solamente 2 minutos. Sí, muy sencillo, mira. El déficit fiscal del 2009 no era 5.1 del PIB, era 5.9 del PIB. No lo baje a 5.1, 5.7. ¿Cómo es posible que un economista diga que si el gobierno aumentó los ingresos en 1.200 millones, podía eliminar el déficit? Porque el déficit había sido de 1.200 millones. Y es que el presupuesto del 2014 va a ser el mismo del 2009. El gobierno le va a asignar los mismos recursos a educación, los mismos recursos a salud. El presupuesto tiene que crecer todos los años. El gobierno tiene que invertir más en educación, más en salud, más en agricultura, más en obras públicas, más en todos los ministerios. Eso es imposible, porque eso significaba, para que el déficit fuera cero, que el gobierno no tuviera el presupuesto del año 2009. ¿Y dónde estaría la sede de Ciudad Mujer, toda la inversión social? Eso es una locura. Todos los gobiernos aumentan su presupuesto. Lo que ha sucedido es que el crecimiento de los ingresos ha sido mayor que el de los gastos, y por eso el déficit ha bajado. Le hemos estado hablando de crisis fiscal. Crisis fiscal era la del 9, con un déficit cercano al 6% del PIB, en 1.200 millones. Hoy este año va a cerrar por debajo de 4. Hay un déficit, pero no es el déficit que teníamos. Lo otro es sobre el entendimiento. Pero ¿cómo que una persona militante de Arena va a hablar de entendimiento aquí? Le preguntaron al pueblo para dolarizar la economía. ¿Cómo dolarizó la economía Arena? ¿A quién le preguntó para dolarizar la economía? Sometieron un proyecto de ley y lo aprobaron en una semana. ¿A quiénes le preguntaron para firmar el TLC con Estados Unidos, con México? Para privatizar Antel. Arena, ¿con quién dialogó? ¿Con quién dialogó? Arena lo hizo todo con el PCN y el PDC. Aprobó todo y le ofreció maravilla al país con esas medidas. Y deja al país en bancarrota en el año 2009. Okay. Bueno, el corte, obviamente queda todavía un bloque, que es el bloque de preguntas y comentarios suyos sobre el TLC. Estoy recordando que está en la sala de lo constitucional pendiente el fallo del TLC, y si mal no recuerdo, fue el actual presidente de la República quien, en su calidad de diputado en ese momento, puso ese recurso en contra del TLC. Ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Yo soy Claro de toda la vida. Claro ha creado esa conexión entre las dos partes más importantes en mi vida, que son mi familia y mis negocios. Empecé el negocio subiendo unas cuantas prendas al Facebook, lo cual me permitió empezar este proyecto y siempre cuidando a mi hija.
Una vez empezó a crecer, tuve que empezar a viajar. Pensé que esto iba a ser una dificultad para mí, pero definitivamente con el internet ya no lo es, porque me siento más cerca de ella. Por todo esto, yo soy Claro. ¿Y tú, qué esperas? Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz con Intestinomicina AD+, que te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Las cosas más difíciles de la medicina. Uno no debe tener secretos con sus padres. Y yo les dije a los míos que... Pero hay un doctor destinado para esto. Usa una bata blanca como todos. No quiero que piensen que soy doctor. ¿Tienes problemas con la administración por esa actitud? Nadie quiere a un doctor enfermo. Es muy justo. Que quizás siempre tenga una solución. En primer lugar, no sale nada en los análisis. En segundo, si es un caballo, su gentil doctor en Trenton habría hecho el diagnóstico y jamás habría venido por aquí. Diagnósticos diferenciales, amigos. Si no es un tumor, ¿de qué sospechan? ¿Por qué ella no habla? Doctor House, su gran inicio, próximo miércoles a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. El último segmento de debate gracias a Pueblos Vivos. Pueblos Vivos, para conocer más de tu país, desconéctate y recórrelos. Vamos. A ver, no, vamos con Francisco Bonilla, no contigo. Para que nos diga Francisco Bonilla qué dicen los amigos televidentes esta noche. Con gusto, compartimos a través de Twitter lo que dice Emilio Monterrey. Dice, solo decirle a sus distinguidos invitados que los números se pueden manipular al antojo de los intereses ideológicos de ambos. Juan Carlos López dice, porque el punto no es ese, dice respecto a alguna de las intervenciones. ¿Es porque somos el país con menos inversión de Latinoamérica? Pregunta. Carolina dice, la única inversión en la presidencia FUNE fue Alba Negocios. Dice Enríquez, hay demasiada burocracia en las aduanas, somos uno de los países más complicados para exportar. Baltasar López dice, Rafael, lo que hay que hacer es obligarles que paguen sus impuestos los evasores. Eduardo Vázquez Becker dice, el problema de la economía del país no es la distribución de la riqueza, es la falta de productividad. Johnny Ventura dice, el problema es que no hay un plan de desarrollo como país, solo hay planes de gobierno y eso duran 5 años. José Castro interviene diciendo, y en el endeudamiento externo, en una cuantía de 1.000 millones por año, no nos empobrece, dado que nos resta disponibilidad. Dice Amílcar, por lo menos antes se podía trabajar en la calle vendiendo o algo más, hoy ni eso se puede, plantea. Dice Salvador Escalante, hay que abrirse a nuevos mercados, ya el café y el azúcar no son lucrativos, hay que apoyar la educación en nuevas áreas técnicas. Roberto Aquino dice, la licitación del Puerto de la Unión se declaró desierta, al parecer nadie licitó, ¿qué futuro le ven? Si es que lo tiene. William Hernández dice, si los primeros que se oponen a que el Estado invierta en áreas como educación, salud, etcétera, es la ultraderecha, plantea. Finalmente, 3 de las intervenciones han sido más, la verdad, de la actual presidenta de la Asamblea Legislativa y presidenta de la Comisión de Hacienda, Lorena Peña, dice, la cifra de endeudamiento de este año no es de 1.400 millones. No deben de confundirse las autorizaciones con las deudas efectivamente contraídas. Y finaliza en uno de los tweets, la estructura tributaria es regresiva, los que deben más deben siquiera pagar lo que deben y el IVA de los pobres que se lo apropian, plantea la diputada Lorena Peña. Vamos al estudio. Ok, tengo otro mensaje de un amigo televidente que le pregunta a César Villalona de qué país habla, dice. Esa es la pregunta que hace él. ¿Quieres partir tú con la...? Bueno, los datos que yo he dado son de El Salvador. Todos los datos son de fuentes oficiales, datos de pobreza, todo. Estamos hablando de acá. Yo me quería referir a lo de la deuda que señalaba Lorena Peña. Hay una confusión entre cuando se aprueba un préstamo
lo están manejando así. Cuando se aprueba un préstamo, digamos, de 100 millones, de inmediatamente se dice que subió la deuda. Y la deuda crece cuando hay desembolso, no cuando se aprueban los préstamos. Por ejemplo, se acaba de aprobar un préstamo, el bypass de San Miguel, pero eso no quiere decir que la deuda sube en 128 millones. Ese préstamo se puede desembolsar en 1, 2, 3 o 4 años, depende de la inversión. Entonces, eso es correcto, ese planteamiento. La estructura tributaria, lógicamente, es regresiva, ya eso se sabe. Aquí la causa del déficit fiscal tiene que ver con varias cosas. Uno, la evasión de impuestos, son 1.500 millones. Y doy este dato porque el ministro de Hacienda dice que es el 28%. Y eso da 1.500 millones. Y el pueblo no puede evadir. La gente que consume no puede evadir. Y los asalariados no podemos evadir. Todo el que compra paga impuestos. Los empresarios le cobran al pueblo y lo tienen que llevar al gobierno. Le descuentan al asalariado y lo tienen que llevar al gobierno. Por lo tanto, está claro dónde está la evasión. Hay una mora de más de 300 millones. Muchísimas leyes que permiten no pagar impuestos aprobadas durante los gobiernos de Arena. La ley de turismo, etcétera, la de semilla. Hay un estudio de la Asamblea que habla de 1.200 millones y es un poco viejo, que le cuesta al Estado. Y una estructura tributaria regresiva que dejó Arena, ¿verdad? Quien le puso impuesto al pueblo fue Arena. Arena le quitó a los cafetereros los 2 impuestos a la exportación, quitó el impuesto a la exportación de azúcar y camarones, bajó la renta, el impuesto sobre la ganancia de 35 a 25, quitó el impuesto al patrimonio y puso el IVA. Y luego el segundo gobierno lo llevó a 13, y el tercero lo extendió a la verdura, a la fruta, a los lácteos, etcétera. Y el cuarto puso el FOIAL y el FOSALU, que son impuestos al consumo. Esa es la estructura que se ha heredado. Ha cambiado un poquito, porque en el gobierno del primer gobierno del Frente se aumentó el impuesto a la ganancia de 25 a 30 sobre el excedente de 150.000 y se liberó a 82.000 personas del pago de renta salarial. Más o menos las 2 medidas que yo diría como más importantes. Y hoy es un poquito menos injusto, pero sigue siendo injusto. Aquí se necesita una reforma fiscal a fondo, pero no por el lado de la reducción del gasto. El plan quinquenal del FMLN es muy claro. El ajuste fiscal no es regresivo, ni es poniendo el impuesto al pueblo, ni es reduciendo gasto. Es progresivo. Se necesita un Estado con más dinero. Arena dejó un gobierno con el 13 punto y pico % del PIB, es lo que capta el Estado. La carga tributaria cuando en América Latina es 25, cuando en Europa es más de 40. Ha subido un poquito, no es mucho, sigue siendo baja, es de la más baja de América Latina. Ha habido un esfuerzo, pero hay una herencia fuerte que nos dejaron estos 20 años. Okay. En todas estas variables. Me gustaría que brevemente explicara lo del puerto, porque obviamente va a quedar la sensación de que algo pasó ahí, la gente está preocupada en este momento. Estoy de acuerdo con lo que no se pudo licitar. No, yo estoy de acuerdo con la explicación que tú dabas al principio. ¿Mal proyecto? Sí, pero quiero decir otra cosa. En el tema de la inversión extranjera, hay que insistir, porque este tema lo están manejando demasiado los instrumentos de Arena, la NEF, USADES, etcétera. El país solo ha tenido 2 años de alta inversión extranjera en los últimos 20 años. El 98, cuando vendieron Antel y la distribución de energía eléctrica, más de 1.000 millones. 2007, 2008, cuando vendieron los bancos, las AFP y los seguros, etcétera. Fuera de ahí, el gobierno de Francisco Flores no llegó en promedio a 250 millones. Es un desastre de inversión extranjera. Este año se acercó ya a los 300. El presidente del Banco Central dijo hoy que fueron 287. Sigue siendo muy bajo. Y sigue siendo, pero no es verdad que doloroso ver esa cifra. Pero no es una novedad. Que somos el último país de Centroamérica que en inversión extranjera, cuando uno ve las inversiones, incluso de Nicaragua, 800 millones ha logrado Nicaragua, en 1.000 y tantos millones Guatemala. Y resulta que lo que están invirtiendo allá son grandes empresarios de aquí. Si tú vas a Nicaragua y vas a encontrar los almacenes de aquí, los metrocentros. Sí, tú. Ok, mira Nacho, el tema de la inversión extranjera es importante para el país porque si hay más inversión extranjera, hay más oportunidades de empleo y de prosperidad para la nación. Y yo creo que hay un mensaje claro, y es cuando en la región se invierten cerca de 10.000 millones de dólares y aquí vienen 275, solo capturas cerca del 3%, y el resto de países se lleva el resto del pastel. Tú tienes un problema de que no solo es un año, sino que es una corriente de todos los años. Por lo menos en los últimos 6 años eso ha sido así. Y el punto es que incluso firmas que estaban acá se han ido a países de la misma región. Y yo te puedo mencionar compañías. Bayer tenía aquí su operación, se fue completa para Costa Rica. Muchas de la industria farmacéutica se fueron a otros países. Preguntémonos por qué.
Preguntémonos por qué se fueron, incluso ya que tenían operaciones aquí en el país. Mire, yo visité hace unos años y medio, una cosa así, para otro estudio, a una persona que había venido inversión de capital alemán y me dijo, cuando nosotros venimos era la inversión pequeña. Después de 3 años, somos de los pocos que nos hemos quedado en El Salvador de inversión de origen alemán. Hay algo que está ocurriendo aquí que está haciendo migrar la inversión y las oportunidades a otros países. Y los datos son duros, son flujos de inversión comparativos. El inversionista que anda buscando espacios donde invertir y crecer en sus negocios. No puede ser que te vean mal, porque al final eso es, Nacho, es donde pongo la plata. Y eso tiene que ver con varias cosas. La rentabilidad y la seguridad jurídica. Y otros temas de clima de inversión. Estamos manejando mal eso y no lo queremos reconocer. El tema de elevación de impuestos, mira Nacho, nadie se va a oponer a que cobre, que hagan su trabajo Hacienda. El tema es diferente, como tú ves ahora un ejecutivo de la compañía Tigo, donde les dice claramente que han sido irresponsables y que lo menos que espera es una disculpa pública, porque han cometido un error, porque lo han calificado de moroso cuando él está en un proceso judicial. Lo dice una persona ejecutiva de una multinacional, que síganos tratando mal y vamos a seguir perdiendo oportunidades de inversión. Y así hay muchas cosas más de gente que está molesta. Hubo la Cámara de Comercio americana, sacó un comunicado público fuerte. Nunca había leído yo esos términos de referirse a un maltrato como el que están experimentando. Eso no tiene nada que ver con partidos políticos, tiene que ver con una relación de gobierno con empresarios. Y yo creo que hay un tema y es la deuda externa. Nacho, no va a haber prosperidad para un país que resuelve sus problemas a base de más deuda y sin crecer de manera vigorosa. Y sobre todo sin construir esa capacidad de crecimiento. Mira, solo en educación critican tanto y no han podido mejorar la relación de gasto en educación sobre producto. La siguen dejando igual en los últimos 6 años. Ok. Bueno, siempre queda cosas pendientes que decir. Obviamente esto es, alguien dijo por ahí, los números dan para mucho. Depende cómo se interprete. La economía tampoco es para agarrar números tan exactos, sino que depende mucho de la interpretación que se le dé. Yo siempre, creo que hay 2 cifras que son importantes: crecimiento y distribución del ingreso. Y esas quizás nos quedamos pendientes un poco de poder hablar de esos 2 temáticas tan importantes que reflejan el motor de un país, cómo va, si el motor está bueno o está malo, y por otro lado, qué está produciendo ese motor en términos para la población. Bueno, hay un informe del Fondo Monetario, le gusta mucho el Fondo Monetario a los economistas de derecha, de octubre del año pasado, donde dice que el gobierno ha avanzado en materia de redistribución del ingreso y reduciendo la pobreza, el FMI. Y es normal, el índice de Gini pasó de 0,48 a 0,40. Ok. ¿Una palabra? Sí, claro. Yo creo que lo importante no es solamente construir distribución, sino tener la capacidad de sostenerlo en el tiempo. Ok. Me quedo con eso. Gracias a ambos por estar esta noche. Sin duda, siempre el tiempo es poco para hablar de temas tan importantes y tan complejos como este. Gracias, César. Encantado, mucho gusto. Gracias, Rafael. Amigos televidentes, los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.